Buenas tardes, el día de hoy estaremos hablando de los temas desarrollados que tienen que ver con el romanticismo y el realismo, quienes mis compañeros Daniel Ortiz, Maricielo Domínguez y Anaya León responderán a cada una de estas preguntas. Comenzando con el romanticismo, ¿cuál fue el concepto principal que lo impulsó? El romanticismo fue el movimiento artístico, cultural y literario que se vio a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa y América. El romanticismo comenzó como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasismo, confiriendo prioridad a los sentimientos y buscó destacar a través de la música, el arte y la literatura la emoción que despiertan los espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía que genera. ¿Cuál fue la obra que más representó al romanticismo? Existen muchas obras a destacar, tales como El beso de Francesco Hayez, La carretera de Heno de John Constable, El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich, pero una de las pinturas más representativas del romanticismo y es considerada como un símbolo de arte político es la obra La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix, donde plasma la unión de los pueblos ante la opresión. ¿Cuáles fueron sus estilos de arquitectura? Las características del romanticismo son varias. Entre ellos tenemos el individualismo, que exalta la figura del individuo como centro de la creación. Luego tenemos la originalidad, que busca erigir a la expresión subjetiva como centro de la producción creativa. Luego tenemos el nacionalismo, que exalta los valores, historia, identidad de la cultura de un pueblo previo al neoclasismo. Tenemos la emocionalidad, que destaca las emociones, la pasión, imaginación y los sentimientos por sobre la razón. Y por último tenemos el rechazo al neoclasismo, que deja de lado las tradiciones de la era anterior y busca romper con las normas clásicas y académicas. Y ya por último, ¿quiénes fueron los escritores y poetas más importantes? El romanticismo es escrito y pintado tanto por hombres como mujeres, aunque siempre ha pasado con las mujeres no se les ha dado el debido protagonismo que se merecen. Entre los autores más destacados están Víctor Hugo, José de Espronceda, Mary Shelley y Gustavo Adolfo Becker. Listo, muchas gracias compañera. Ahora siguiendo con mis dos compañeros, empezamos con los temas de realismo. Y sería, ¿cuándo empezó el realismo? Gracias por el pase, Javier. Como tú dices, deberíamos continuar este debate sabiendo cuándo empezó este movimiento. El movimiento realista, tanto en el arte como en la literatura, tuvo un inicio a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Sin embargo, escritores, pensadores y artistas ya venían mirando detalle circundante de su momento, o sea, la realidad. De hecho, se podría decir que el realismo es un germinado del romanticismo, teniendo en cuenta que el movimiento artístico del realismo se basaba totalmente en la representación de la vida cotidiana. O sea, ya no lo llegaban a romantizar, sino era una representación viva y directa de su vida cotidiana, de la realidad misma que ellos se desarrollaban. ¿Dónde se llega a originar este? También tenemos que empezar con el origen. Como todos han dicho, ¿cómo se origina? Tiene un origen en Europa a mediados del siglo XIX. También se podría decir que tiene un proceso histórico de las monarquías absolutas, la Revolución Francesa, la era napoleónica en la ciencia y la tecnología, la primera revolución industrial. Y bueno, continuando con tu pregunta. Y por último, ¿quiénes fueron sus representantes? Por supuesto, los representantes más importantes de este movimiento, que es el movimiento realista, creo que entre ellos vendrían a estar cinco: Gustave Courbet, Jean-Francois de Millet, el más importante, Edouard Manet, Honoré Daumier, Edgar Degas, y bueno, ellos son los representantes del movimiento realista. ¿Cuál era su concepto principal? Bueno, pues el realismo puede estar referido a lo que se ajusta a la realidad, como a lo opuesto a lo fantástico o a lo imaginario, o al rey como representante del sistema político monárquico. Y sus mayores características?
Bueno, las principales características del realismo fueron el propósito de mostrar la realidad de manera objetiva, la descripción de distintos medios o clases sociales, o la introspección psicológica de los personajes. Bueno, pues muchas gracias a la Miss, muchas gracias a todos mis compañeros y este fue nuestro pequeño debate. Muchas gracias Miss, muchas gracias a la UTP por siempre estar presente y pues chao.